Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad, un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral, subo desde el sur hasta la entraña América y total. Perú. Mi primera impresión entrando a Perú fue ver en un poste de luz un muñeco colgado por el cuello junto a un letrero que decía, esto le pasa a los ladrones. Justo más adelante vi un lápiz de color rojo tirado en el suelo y lo tomé para ponerlo en una cartuchera que iba llenando con los lápices encontrados en el camino, mirando hacia todos lados y con un poco de sospecha de que quizás podía ser una trampa, que quizás ese lápiz era rojo porque era una advertencia. Ahora sonrío con un poco de burla por haber sentido temor de tomar un lápiz que se encontraba tirado en el suelo. Fui al pequeño terminal de la frontera y le pedí a algunos conductores de transporte público que me llevaran gratis, pero todos se negaron. Me fui caminando con el lago Titicaca y los flamingos rosados a mi derecha. Puno. En la radio de una pequeña van escuché que le habían rapado la cabeza a dos mujeres que habían sido retenidas por encontrarlas robando en un local comercial y entendí por qué a veces me sentía rechazada por la gente, que ni siquiera se daba la oportunidad de conocerme y frustrando mi carácter amigable y por cuestiones del viaje también un tanto pedigüeño. Llegué a Puno y me quedé en el terminal sin saber si quedarme a descansar o seguir avanzando. Guardé mi mochila en un guardaequipaje y me fui a caminar al pueblo. Todo era rojo y blanco, las fiestas de la independencia de Perú. La comida era muy barata y me compré un almuerzo de verdad con el dinero de la venta de algunas pulseras. Aproveché un poco el gentío y cuando el fin de la tarde iba llegando, pasé por el frente de un templo cristiano y me acerqué, muy confiada de mi buena suerte, a preguntar si algún hermano sabía de un albergue para viajeros. Una mujer me sugirió preguntarle al pastor y luego pasé al menos 5 días en un salón de clases que había en el lugar, aprovechando que los estudiantes cristianos se encontraban de vacaciones. El pastor hizo acomodar un colchón con cobijas para que yo durmiera calientica y feliz. Fui invitada a uno de los cultos de la iglesia y después de la reunión, varias mamitas extendieron sus paños en el suelo y sobre ellos un gran banquete de arepas de maíz y papas de todo tipo. Pienso que fui muy afortunada. Cuánta abundancia en mi camino, gracias al universo y a la madre tierra, gracias a las mamás y al compartir. Recuerdo con emoción, creo que fue en Juliaca, un pueblito lleno de locales para arreglarse los dientes, a una viejecita en el mercado que al verme me preguntó si ya había comido, a la vez que me regalaba una fruta. Yo estaba profundamente conmovida. Quizás mi aspecto era un poco lánguido e inspiraba la solidaridad de las personas más sensibles, aunque no olvidaba que la Madre Tierra también estaba siempre presente de día y de noche. La viejecita le pagó a un señor de visitaxi para que me llevara hasta el terminal y yo me despedí con un beso y dando adioses con la mano. Caminito de los Andes, llévame al Machu Picchu. No llegué a Machu Picchu, pero llegué a Cusco. Pasé por varios pueblos desde Puno hasta llegar a la capital histórica del Perú, Cusco. Dicen que es una tierra de manifestaciones mágicas y puedo creerlo, teniendo en cuenta que cuando estaba a poca distancia de la ciudad, un señor que me llevaba me dijo, sería bueno que encontrara con quién viajar, otra colombiana, viajera como usted. Y casi en ese instante vimos a una muchacha extendiendo la mano para hacer la parada y él se detuvo a recogerla. Era Cindy García, colombiana que cumplía años el 25 de septiembre, apellido, nacionalidad y día de nacimiento compartidos conmigo. Casi era de noche cuando llegamos a Cusco y fuimos a un restaurante cerca de un mercado municipal a buscar comida. Nos sentamos a la mesa y un hombre junto a nosotras nos escuchaba atentamente. Él se acercó y nos preguntó si ya teníamos sitio para pasar la noche y ante nuestra negativa nos ofreció el garaje de un templo donde él era pastor.
Sentimos confianza de aquel hombre y nos fuimos a dormir dentro de su carro porque hacía mucho frío. Al día siguiente, después de hablar con su esposa y sus hijos, el Señor nos invitó a quedarnos en su casa. Caminé por las calles de Cusco, a veces en compañía de Cindy y otras en soledad. Hice meditaciones con el sol, que es muy intenso en esa ciudad. Me sentía un poco extraña, pero también tranquila y confiada. Disfruto mucho de conocer personas en los parques de barrio y a veces no se me hacen cómodos los lugares muy concurridos o turísticos, como el casco antiguo de Cusco, donde hay mucha gente de todos lados del mundo y donde todo cuesta, incluso la entrada a las iglesias. Solo en la iglesia de San Francisco de Asís nos dejaron entrar gratuitamente y les dije a las personas que se encontraban en la entrada de la iglesia ese día que esa había sido una invitación directa del patrono de los animales porque yo era difusora de su mensaje. Compartí con ellos mis folletos de animales donde se encontraba una oración que se le atribuye al santo, modificada por mí para que tuviera un mayor alcance a todo público. Criaturas que caminan, vuelan y viven en la tierra para proclamar la grandeza y la gloria de la naturaleza. Yo agradeceré mientras viva tener la oportunidad de vivir en su compañía. San Francisco de Asís, Faith Sheila. Sentí muy buena energía en Cusco y pensé que volvería después para visitar el Machu Picchu, montaña vieja en Quechua, a donde Cindy quería entrar de madrugada para evitar el pago del tiquete de entrada. Ella había insistido en que fuéramos juntas, pero yo estaba cada vez con menos voluntad para vivir aventuras diferentes a las de mi camino de regreso a Colombia y continué mi viaje en solitario. De Abancay a Lima. Fueron muchas pequeñas aventuras las que viví viajando sola, que me aportaron grandes aprendizajes y tal vez algunas sabidurías. Fui moviéndome como podía, guiada por mi intuición e imaginando que el silencio me ayudaba a afianzar este sentido. Me enterneció ver en una parte de la ruta a varios perros que parecían salvajes, siempre alertas al paso de los carros porque saben que de muchos de ellos les arrojan comida. Cuando subí a un camión para ser llevada de Abancay hacia Nazca, en el punto más alto de las montañas y después de pasar por unas famosas 7 curvas, el conductor del camión empezó a insistirme para que pasara la noche con él. Era la primera vez que veía el hielo de las montañas tan cerca de mí y había poquísimas viviendas, por lo que quedarme sola en esas altitudes casi inhóspitas, considerando también mis modestas condiciones de viaje, me exponía nuevamente al peligro de la muerte. Sin embargo, siempre confiaba en que al final sabría qué hacer y como estaba determinada a llegar a Nazca, tan seria y firme como lo ameritaban las circunstancias, le hablé al conductor más o menos de la siguiente manera. Yo subí confiando en que me llevaría hasta Nazca. No voy a dormir con usted y tal vez me muera si me quedo en este lugar, pero tampoco voy a permitir que me siga molestando. ¿Está en usted dejarme aquí o llevarme sin insistir más? Bajando desde lo más alto de las montañas hasta Nazca, el camino fue silencioso. Cuando llegamos eran pasadas las 11 de la noche y me quedé en el centro de la ciudad. Todo estaba muy solitario. Encontré una casa con la reja abierta y la apertura era justo de mi tamaño y solo tuve que aplastar un poco la mochila para entrarla. Extendí mi carpa en el piso del garaje y me arropé encomendada al universo. No había salido el sol cuando fui despertada por un perro que quería morderme y un hombre me reclamó, casi más furioso que el perro, por yo haber entrado sin permiso. Le pedí disculpas y le expliqué que no había encontrado otro lugar mejor para dormir, pero a él no le importó y tuve que salir muy rápido, dejando atrás una retahíla de improperios. Me fui al mercado más cercano donde cambié algunas pulseras por avena y pan y llegó un hombre a comprar comida, al que di los buenos días e inmediatamente pregunté hacia dónde se dirigía. Él, con un poco de recelo, pero como quien no sabía mentir, me respondió que iba hacia Lima y le rogué que me llevara. Se llamaba Gabriel.
El paisaje de salida de Nazca es en parte llano y en parte montañoso árido. El ambiente es grisáceo y acostumbrada al verde de mis tierras de origen, debo confesar que no sé si yo sería capaz de vivir allí, aunque todos los lugares tienen sus encantos y además de la gran riqueza arqueológica y ancestral de Nazca, también las personas, la comida y la noche deben ser maravillosas. Bueno, no me quedé para confirmarlo, pero seguro muchas cosas positivas debe tener. Gabriel me dejó poco antes de llegar a Lima y de ahí un señor en camión me recogió. Él transportaba una máquina de carga y no tenía la documentación del transporte al día. Recuerdo que nos íbamos acercando a una alcabala de control y se puso muy nervioso, quejándose de lo que podía suceder si no le permitían el paso o si lo multaban y le retenían el vehículo, que era lo más probable. La policía nos detuvo y yo empecé a concentrarme, visualizando nuestra llegada a Lima sin contratiempos. Vi que el señor temblaba cuando buscaba los papeles solicitados por el policía y cerré mis ojos para no desconcentrar mi visualización. El policía le dio la vuelta al camión con los papeles en la mano, pero no se percató de que las fechas no coincidían con la actual y nos dejó pasar sin problemas. El conductor del camión casi lloraba de felicidad y yo iba muy feliz de reconocer el poder de la mente. Él me regaló dinero para tomar el transporte público dentro de Lima hasta la casa de Alberto en Santa Anita, con quien me había contactado antes de llegar. Alberto era amigo de Daniel y había vivido un buen tiempo en la isla de Margarita. Me quedé en un apartamento que tenía junto a su casa y nuevamente pude sentirme tranquila, con un espacio para mí donde pude recargar mis energías. Salí a conocer cuanto pude de Lima y el sol brillaba por su ausencia. Cuando yo era niña veía un canal peruano llamado Panamericana de Televisión y pienso que eso me ayudó en Lima para sentirme más cómoda. Me sorprendió la parte antigua de la ciudad, donde no imaginé que tuviera tanta riqueza arquitectónica. Me fue bien con la venta de artesanías y pude alimentarme adecuadamente, además de reunir dinero para avanzar un poco más en bus y comprar gorritos peruanos para toda mi familia. Alberto y su familia fueron muy amables conmigo e importantes en mi camino, y me fui de su casa llena de regalos, llaveros típicos de Perú, ropa y hasta una muñeca Barbie con vestido de lana tejido por su mamá. Hacia Tumbes. Conforme me iba acercando a Colombia, mi viaje se hacía más rápido. Llegaba a algún pueblo, buscaba dinero y compraba el pasaje de bus para el siguiente pueblo en la medida de lo posible. Perú es bastante extenso en su verticalidad y a mi ritmo pasé algunas noches en la ruta antes de llegar a la frontera con Ecuador. Reconozco también que he tardado un poco en escribir las memorias de este viaje y que por eso ya he olvidado varios detalles de esa ruta. A pesar de que lo ideal era viajar lo más segura posible, siempre vi el viaje en camión como la opción más cómoda para mí. José, mi abuelo putativo materno, era camionero. Mi abuela lo acompañó por varios lugares de Colombia y parecía que yo había heredado una parte de esa dinámica de vida. Debo todo mi respeto y admiración y gratitud a todos los señores conductores de larga distancia porque por su trabajo y sacrificios a mí y estoy segura que a muchos viajeros se nos han facilitado nuestras grandes experiencias de vida. En Piura encontré un grupo de 8 colombianos yendo hacia Lima para asistir a un partido de fútbol del equipo bogotano Millonarios. Fuimos todos a dormir en la tarima de un parque público. En el camino vi varios grupos de hinchas colombianos que viajaban para seguir los partidos de sus equipos, pero al tener prisa e ir en grupos grandes les costaba encontrar quien los llevara y a veces se subían a los camiones sin consentimiento de los conductores, exponiéndose mucho más a los peligros de las rutas. En la película documental La Fortaleza se muestra claramente cómo es todo esto. Cerca de la frontera con Ecuador me quedé en un peaje. Una mujer se me acercó para pedirme dinero, pero le dije bromeando que bien podía recoger para las dos. Ella se congració conmigo y paró un vehículo, pidiéndole al conductor que me llevara hasta Machala. Iban padre e hijo y conocían a la mujer porque pasaban regularmente por la frontera.